Soy Daniela. Tengo 29 años. Y estoy de pie en los elegantes jardines de la Quinta San Ignacio, observando cómo mi hermana menor, Camila, brilla como siempre en el centro de atención durante su compromiso con Andrés Mendoza, heredero de una de las familias más influyentes de Caracas. Durante el brindis, mi madre, Carmen, se levanta con su copa de champán, dirigiéndose hacia la hija de la que siempre he estado orgullosa. Pero entonces sucede algo inesperado. En lugar del típico discurso maternal, mi madre revela que Camila ha estado saboteando sistemáticamente mi carrera y relaciones durante años. Mi copa se estrella contra el suelo de mármol. Los invitados quedan petrificados. Miro a Camila y veo en sus ojos lo que nunca quise reconocer: culpa. Este es el momento en que comienzo a descubrir la magnitud de la traición de mi hermana y planeo la venganza perfecta. Antes de sumergirme en cómo mi familia implosionó esa noche, debo explicar nuestro contexto. Durante toda mi vida, he vivido a la sombra de mi perfecta hermana menor. Ella siempre fue la estrella familiar, mientras yo era la responsable y trabajadora que nunca parecía estar a la altura. Nuestra casa en La Lagunita estaba llena de trofeos y certificados de Camila, mientras mis logros se difuminaban como papel tapiz. Daniela, ¿por qué no puedes ser más sociable como tu hermana?, preguntaba mamá cuando prefería estudiar en lugar de socializar. Camila sacó notas excelentes sin esforzarse. Tal vez deberías pedirle consejos de estudio. Era otro de sus comentarios favoritos, aunque yo estaba en la lista de honor de la Universidad Central de Venezuela. Cuando fui aceptada en el posgrado de medicina, mis padres organizaron una pequeña cena en casa. Cuando Camila consiguió su primer trabajo en una agencia de publicidad, organizaron una fiesta en el Country Club con 80 invitados. El contraste no era sutil. «Te lo estás imaginando», sugirió mi psicóloga, doctora Herrera, durante una sesión 3 meses antes del compromiso. La rivalidad entre hermanas es normal, pero has construido una carrera exitosa como cardióloga. ¿Realmente crees que tus padres no valoran eso? Recuerdo suspirar, mirando por la ventana hacia el valle caraqueño. No es que no lo valoren. Es que nada de lo que hago parece ser suficientemente bueno comparado con lo que hace Camila. A pesar de estos sentimientos, siempre traté de mantener una buena relación con mi hermana. Teníamos almuerzos dominicales cuando nuestros horarios lo permitían, intercambiábamos regalos de cumpleaños y nos llamábamos para pedir consejos. En la superficie éramos cercanas. Genuinamente celebraba sus éxitos y creía que ella hacía lo mismo con los míos. Por eso el año pasado había sido tan confuso. Comenzó con cosas pequeñas. Una promoción en el hospital que se canceló repentinamente después de que la Junta recibiera información preocupante sobre mi conducta profesional. Mi compromiso con Ricardo terminando abruptamente cuando confesó tener dudas, pero no pudo explicar cuáles. La misteriosa inundación en mi apartamento que destruyó muchas de mis pertenencias y me obligó a mudarme temporalmente con mi abuela Elena mientras hacían las reparaciones. A lo largo de todo, Camila había sido externamente solidaria. «Eres demasiado buena para ese hospital», dijo sobre la promoción perdida. Ricardo claramente no era el indicado. Me consoló después de que terminara mi compromiso. «Puedes quedarte conmigo en lugar de con la abuela», ofreció después de la inundación, aunque rechacé porque su apartamento en Las Mercedes estaba muy lejos del hospital. Me enfoqué en ayudar a planear el compromiso de Camila con Andrés. Estaba feliz por ella. Realmente. Andrés parecía amable y centrado a pesar de la riqueza familiar, y parecía adorar genuinamente a mi hermana. Planear su celebración me dio algo positivo en lo que concentrarme mientras mi propia vida parecía desmoronarse. La fiesta de compromiso en la hacienda de los Mendoza fue la primera vez que noté algo extraño. Escuché a Camila por teléfono en la biblioteca, su voz baja pero intensa. «No, ella no sospecha nada», decía. «Solo mantén el plan, ya casi terminamos». Cuando me vio en la entrada, terminó rápidamente la llamada y mostró su sonrisa perfecta. «Solo hablando con el florista», explicó. «Están siendo difíciles con las orquídeas importadas». Asentí y aparté mis sospechas.
Planear compromisos era estresante, y Camila siempre había sido perfeccionista. Si estaba siendo reservada sobre algún detalle, probablemente era para mantener el elemento sorpresa. Una semana antes del compromiso, escuché otra llamada mientras ayudaba a Camila con los últimos detalles en casa de nuestros padres. Ella estará ahí, pero no será un problema, decía desde el baño parcialmente cerrado. Mamá está de acuerdo con todo. Sí, incluso esa parte. Cuando le pregunté al respecto más tarde, desestimó casualmente. Solo nervios del compromiso. El coordinador sigue haciendo las mismas preguntas una y otra vez. No insistí más. Después de todo, este era su momento, y no quería que mis propias inseguridades empañaran su felicidad. Descarté mi creciente inquietud como una combinación de estrés, celos y mi racha reciente de mala suerte. Mi abuela Elena, sin embargo, parecía compartir mis preocupaciones subconscientes. Durante una cena en su acogedor apartamento en Altamira, 2 noches antes del compromiso, me estudió cuidadosamente por encima de sus lentes de lectura. «Daniela, querida», dijo, dejando el tenedor. «¿Camila siempre ha sido amable contigo?» «Verdaderamente amable, quiero decir». La pregunta me tomó desprevenida. «Por supuesto, abuela. Tenemos nuestros momentos como todas las hermanas, pero siempre ha estado ahí para mí». Elena frunció los labios, las finas líneas alrededor de su boca profundizándose. «He observado a esa niña toda su vida. Hay algo que no está bien ahí. Tu madre no lo ve, y tu padre elige no verlo. Pero veo cómo te mira cuando piensa que nadie está observando». «¿A qué te refieres?», pregunté, sintiéndome incómoda de repente. «Como si tuvieras algo que ella quiere», respondió Elena. «O como si ya lo hubiera tomado». Me reí, atribuyendo las preocupaciones de mi abuela a su tendencia hacia observaciones dramáticas. Elena siempre había sido la que decía las verdades en la familia, a veces excesivamente. Pero sus palabras se quedaron conmigo, una pequeña semilla de duda plantada en tierra fértil. La noche antes del compromiso, durante la cena de ensayo en el Hotel Tamanaco, observé a Camila trabajar la habitación con encanto sin esfuerzo. Mis padres irradiaban orgullo. El brazo de mi padre Germán alrededor de los hombros de mi madre, mientras recibían felicitaciones por criar a una hija tan hermosa y exitosa que estaba a punto de hacer la pareja perfecta. Yo estaba sentada entre el compañero de universidad de Andrés y su tía anciana, bebiendo vino y forzando sonrisas. En un momento me disculpé para ir al baño y casi choqué con Ricardo en el pasillo. «Daniela», dijo, luciendo sorprendido, «no sabía que estarías aquí». «Soy la hermana de la novia», respondí fríamente. «La mejor pregunta es, ¿por qué estás tú aquí? No sabía que tú y Andrés fueran amigos». Ricardo se movió incómodamente. «No somos realmente. Camila me invitó como acompañante de alguien que no pudo venir a último minuto». Antes de que pudiera responder, apareció Camila, deslizando su brazo por el de Ricardo con familiaridad. «Ahí están». «Oh, Daniela, veo que encontraste a Ricardo». No fue dulce de su parte llenar el espacio. La abuela de Jessica tuvo esa caída, y teníamos un asiento vacío en la mesa 7. Sonrió brillantemente. «Todos los importantes deberían estar aquí para mi fin de semana especial, ¿no crees?». Algo en la forma en que se pararon juntos me envió un escalofrío. Ricardo no podía mirarme a los ojos, y la sonrisa de Camila no llegaba a los suyos. Pero una vez más, aparté el sentimiento. Mañana era su día de compromiso, y estaba decidida a ser la hermana solidaria que ella necesitaba que fuera. Si tan solo hubiera sabido entonces lo que mi madre revelaría en la celebración. Tal vez podría haberme preparado para la destrucción de todo lo que creía saber sobre mi familia. La mañana del compromiso de Camila amaneció brillante y clara, un día perfecto de junio que parecía hecho a medida para una ceremonia de cuento de hadas. Llegué a la suite nupcial de la Quinta San Ignacio a las 7:00 am, en punto, armada con café y pastelitos para las damas de honor. «Gracias a Dios, cafeína», dijo Camila, tomando la taza más grande de la bandeja. Ya estaba en su bata de seda,
con el cabello en rulos, luciendo fresca a pesar de la hora temprana. La maquilladora se está retrasando, y mamá ya llamó 2 veces en pánico por la faja de la niña de las flores. Puse el desayuno y comencé a organizar las joyas y accesorios para las damas de honor. A pesar de ser la única hermana de Camila, no era la madrina de honor. Ese papel había sido para Patricia, su compañera de universidad. Me había dolido cuando me lo dijo, pero Camila lo había suavizado diciendo que me necesitaba en un papel más importante, coordinando todo detrás de escenas. La mañana progresó con el caos controlado típico de los días de compromiso. Camila se volvía cada vez más irritable a medida que se acercaba la hora de la ceremonia, gritando órdenes a sus damas de honor y criticando todo, desde la forma en que el estilista estaba rizando el cabello de Patricia hasta el tono de lápiz labial que había seleccionado la maquilladora. «Esos no, Daniela», chasqueó cuando le entregué los aretes de perlas que nuestra abuela le había dado. «Voy a usar los diamantes que me regaló Andrés. Las perlas se ven muy maternales». Me mordí la lengua y los intercambié sin comentarios. Las perlas habían sido destinadas como su algo viejo, una tradición familiar, pero era su día. Sorprendentemente, justo antes de que fuera hora de vestirse, Camila me llevó aparte a la pequeña habitación contigua, lejos de las damas de honor que charlaban. «Solo quería un momento con mi hermana», dijo, pareciendo de repente vulnerable. «A pesar de todo, eres mi hermana mayor. No sería quien soy sin ti». Por un momento, se veía como la niña pequeña que solía meterse en mi cama durante las tormentas, y sentí una ola de afecto. La abracé cuidadosamente, cuidando su cabello y maquillaje. «Estoy tan feliz por ti, Cami», dije sinceramente. «Andrés es un hombre afortunado». Se apartó y estudió mi cara por un momento, una expresión indescifrable cruzando sus rasgos. «Siempre fuiste la buena, Daniela», dijo suavemente. «Demasiado buena, tal vez». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, Carmen irrumpió en la habitación, anunciando que era hora del vestido, y el momento se fue. La ceremonia en sí fue impresionante, con 250 invitados llenando los jardines de la histórica Quinta San Ignacio. Sillas blancas alineaban el césped inmaculado, y un arco cubierto de flores en cascada enmarcaba el lugar donde Camila y Andrés intercambiarían votos. Estaba de pie con mis padres cerca del frente, observando a mi hermana deslizarse por el pasillo del brazo de nuestro padre, luciendo como si hubiera salido de una revista de novias. Mientras Andrés recitaba sus emotivos votos, noté a Ricardo sentado aproximadamente a la mitad del lado del novio. Nuestros ojos se encontraron brevemente, y rápidamente apartó la mirada. ¿Qué estaba haciendo en el lado del novio? Camila había dicho que estaba llenando el lugar de una amiga suya. Después de la ceremonia, durante el cóctel en la terraza, observé varias interacciones extrañas. Ricardo parecía inusualmente cómodo con los amigos de Andrés, riendo y charlando como si los hubiera conocido durante años. Camila, haciendo sus rondas por la multitud, se detuvo a hablar con él más tiempo de lo que parecía apropiado para un conocido casual. En un momento, los vi compartir una risa privada, su mano tocando brevemente su cintura en un gesto que parecía demasiado íntimo. Me distraje de estas observaciones cuando Carmen me arrinconó junto a la fuente de champán, su tercera copa en la mano. «Te ves bien, Daniela», dijo, ajustando la correa de mi vestido de dama de honor con dedos críticos. Aunque un poco más de maquillaje no habría estado mal. Esas ojeras te hacen ver cansada. «Gracias, mamá», respondí secamente. «Los turnos largos en el hospital harán eso». Suspiró. «Una carrera tan demandante. Todavía pienso que habría sido más feliz en dermatología. Horarios regulares, mejor pago». Tomé un largo sorbo de champán en lugar de responder. Esta era una discusión vieja, y hoy no era el día para retomarla. «¿Dirás algo durante los brindis?», preguntó de repente. «No, Patricia dará el discurso de madrina de honor. No me pidieron que preparara nada». Carmen frunció el ceño ligeramente. «Eso no está bien. Deberías decir algo. Eres su hermana». «Está bien, mamá. Es su compromiso, su elección». «Bueno, me aseguraré de mencionarte en mi brindis», dijo, palmeando mi brazo.
Había algo extraño en su expresión, una tensión alrededor de sus ojos que no coincidía con su sonrisa. La recepción se celebró en el salón principal de la quinta, un espacio magnífico con candelabros de cristal y ventanas del suelo al techo que daban a los jardines cuidados. Se sirvió la cena, se cortó el pastel, y finalmente llegó el momento de los brindis. El padrino de Andrés fue primero con un discurso encantador y divertido sobre su amistad. Patricia siguió con un tributo emocional a Camila, destacando su generosidad y lealtad de maneras que me hicieron preguntarme si estábamos hablando de la misma persona. El padre de Andrés habló brevemente sobre darle la bienvenida a Camila a la familia, y luego fue el turno de mi madre. Carmen se levantó graciosamente, copa de champán en mano. A los 58, aún era impresionante. Su cabello castaño con mechones plateados peinado en un elegante moño que combinaba con el de Camila. Cuando nació mi hija, comenzó sonriendo a Camila, supe que era especial. Había una chispa en sus ojos, una determinación que me decía que no se detendría ante nada para conseguir lo que quisiera en la vida. Risas educadas ondularon por la multitud. Por la hija de la que siempre he estado orgullosa, continuó, y me acomodé para lo que asumí serían varios minutos de adoración a Camila. Pero entonces mi madre hizo algo que nadie esperaba. Se volvió para mirarme directamente, su expresión de repente seria, y para finalmente revelar que Camila ha estado saboteando en secreto la carrera y las relaciones de Daniela durante años. Mi copa de champán se deslizó de mis dedos y se hizo pedazos en la mesa. Todo el salón cayó en silencio. 250 pares de ojos dardos entre mí, mi madre y Camila en la mesa principal. ¿Qué?, dijo Andrés, volviéndose hacia su nueva prometida con confusión. La cara de Camila había perdido todo color. Mamá ha bebido demasiado champán, dijo con una risa forzada. No sabe lo que dice. Pero Carmen no había terminado. Encontré los correos, Camila. Los que enviaste al miembro de la junta del hospital con quien salías, difundiendo mentiras sobre la competencia de Daniela. Sé que deliberadamente perseguiste a Ricardo para probar su lealtad a tu hermana. He visto los recibos del plomero que contrataste para sabotear las tuberías del apartamento de Daniela. Gasps y murmullos se extendieron por el salón. Me quedé congelada, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Durante años, continuó mi madre, su voz quebrándose. Cerré los ojos porque pensé que necesitabas atención extra. Pero verte planear este compromiso mientras continuabas socavando a tu hermana en cada oportunidad, no puedo quedarme callada más. Camila se levantó tan rápidamente que su silla se volcó hacia atrás. Esto es una locura. Mamá está claramente teniendo algún tipo de episodio. Papá, haz algo. Mi padre lucía conmocionado, su boca abriéndose y cerrándose sin que salieran palabras. Finalmente encontré mi voz. ¿Es verdad?, le pregunté directamente a Camila. Se volvió hacia mí, sus ojos entornándose. No seas ridícula. Mamá está celosa de que toda la atención esté en mí hoy. Se está inventando esto. Pero pude verlo en su cara. El destello de cálculo, la falta de indignación genuina. En ese momento, supe que mi madre estaba diciendo la verdad. Sin otra palabra, me levanté y salí del salón. Mis piernas me llevaron automáticamente a través de las puertas francesas hacia el jardín más allá. Detrás de mí, podía escuchar el caos estallando, las continuas negativas de Camila, las preguntas confundidas de Andrés, los invitados susurrando urgentemente entre ellos. Encontré un banco de piedra escondido detrás de un seto de rosas y me hundí en él, mi mente corriendo para procesar todo lo que acababa de aprender. La promoción, Ricardo, mi apartamento. Nada había sido mala suerte. Había sido Camila saboteando deliberadamente mi vida mientras pretendía apoyarme. ¿Estás bien?, preguntó una voz, sobresaltándome de mis pensamientos. Levanté la vista para ver a una mujer de mi edad con los ojos oscuros de Andrés y la mandíbula fuerte. Su hermana Isabela, me di cuenta.
La habíamos conocido brevemente en la fiesta de compromiso. En realidad no, admití. Se sentó a mi lado, cuidadosa de dejar un espacio apropiado. Siempre pensé que había algo raro en Camila, pero Andrés estaba tan enamorado que no podía verlo. ¿Crees lo que dijo mi madre? Isabela asintió lentamente. He visto cómo opera Camila, la forma en que manipula situaciones, siempre saliendo luciendo perfecta mientras otros cargan con la culpa. Ha estado haciéndolo con los amigos de Andrés desde que comenzaron a salir. Limpié una lágrima que no me había dado cuenta de que había caído. No entiendo por qué. ¿Qué le hice alguna vez? Algunas personas no pueden soportar ver a otros felices, dijo Isabela simplemente, especialmente si piensan que tienes algo que ellos no tienen. Mientras nos sentábamos en el jardín, los sonidos de la recepción interrumpida filtrándose por las ventanas abiertas, tomé una decisión. No causaría una escena esta noche. No le daría a Camila la satisfacción de pintarme como la hermana celosa e inestable. Pero descubriría exactamente qué había hecho, reuniría las pruebas y me aseguraría de que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Poco sabía entonces cuán profunda llegaba la traición, o cómo finalmente transformaría no solo mi relación con Camila, sino mi comprensión de toda nuestra familia. Los días siguientes al compromiso de Camila fueron un borrón de confusión, ira y determinación. Me registré en un hotel esa noche, incapaz de enfrentar regresar a la casa de mis padres donde me había estado quedando mientras reparaban mi apartamento. A la mañana siguiente, llamé a mi abuela Elena. Me preguntaba cuándo llamarías, dijo cuando respondió. Ven a quedarte conmigo. Tu vieja habitación está lista. Elena vivía en una encantadora casa victoriana en Altamira, lo suficientemente cerca del hospital donde trabajaba, pero lo suficientemente lejos para que mi familia inmediata me diera espacio para pensar. Cuando llegué, arrastrando mi maleta por sus escalones delanteros, abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Siempre supe que esa niña no estaba bien, dijo, atrayéndome a un abrazo que olía a lavanda y galletas caseras. Tu madre finalmente hizo algo decente, aunque su timing podría haber sido mejor. Adentro, sobre té y las famosas galletas de mantequilla de Elena, supe que la recepción del compromiso había descendido al caos después de que me fuera. Camila había logrado convencer a muchos invitados de que Carmen estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa, posiblemente demencia de inicio temprano. Andrés había lucido aturdido durante todo, pero se mantuvo al lado de su nueva prometida. Se habían ido de luna de miel a Los Roques, como estaba programado a la mañana siguiente, actuando como si no hubiera pasado nada inusual. Tu padre llamó esta mañana, me dijo Elena, rellenando mi taza de té. Está tratando de suavizar las cosas. Dice que tu madre estaba estresada y habló mal. ¿Crees que eso es cierto? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Elena resopló. Carmen tiene muchas fallas, pero la confusión no es una de ellas. Si dijo lo que dijo, tenía sus razones. Mi teléfono había estado sonando constantemente con mensajes y llamadas de familia extendida y amigos que habían estado en el compromiso. Los ignoré en su mayoría, respondiendo solo al doctor Ramírez, mi supervisor directo en el hospital, para solicitar algunos días personales. Tómate la semana, dijo amablemente. Y Daniela, por lo que vale, nunca creí esos rumores sobre ti. Tu trabajo habla por sí mismo. Esas palabras fortalecieron mi resolución. Necesitaba entender exactamente qué había hecho Camila, y necesitaba pruebas para respaldarlo. Si mi madre tenía razón y mi instinto me decía que sí, entonces Camila había estado sistemáticamente socavándome durante años mientras pretendía ser mi hermana solidaria. Isabela Mendoza, la hermana de Andrés, resultó ser una aliada inesperada en mi investigación. Me envió un mensaje el día después del compromiso. Si quieres saber más sobre lo que ha estado haciendo tu hermana, tengo información que podría ayudar. Café mañana. Nos encontramos en una cafetería tranquila cerca de la Plaza Francia. Isabela estaba vestida con un simple vestido de lino,
su cabello oscuro recogido en una cola de caballo práctica, un contraste marcado con la apariencia siempre perfecta de Camila. Andrés no sabe que me estoy reuniendo contigo, dijo después de que intercambiáramos saludos breves. Está furioso con tu madre por arruinar el compromiso, pero creo que también está asustado de que pueda haber verdad en lo que dijo. ¿Qué sabes?, pregunté directamente. Isabela sacó su tablet. Camila dejó esto en nuestra casa de playa el mes pasado. Me pidió que se lo enviara, pero eché un vistazo primero porque he estado preocupada por Andrés. Nunca cerró sesión en sus cuentas. Lo que Isabela me mostró fue la primera pieza de evidencia sólida. Una cuenta de correo electrónico secreta que Camila había estado usando, separada de sus correos personales y de trabajo regulares. La cuenta contenía comunicaciones que helaron mi sangre. Había correos entre Camila y el doctor Lorenzo Castillo, miembro de la junta del hospital con quien sabía que había salido brevemente. En ellos, le alimentaba sistemáticamente información cuestionando mi juicio profesional, incluso fabricando una historia sobre un diagnóstico erróneo, lo que podría haber acabado con mi carrera si hubiera sido creído. La junta no tomó medidas porque tu historial era demasiado fuerte y otro doctor testificó por ti, explicó Isabela. Pero fue suficiente para matar tu promoción. Había mensajes con Ricardo que se remontaban a antes de que terminara nuestro compromiso, mostrando que Camila lo había perseguido deliberadamente, usando información sobre los puntos débiles de nuestra relación para crear una cuña entre nosotros. Ponla a prueba, decía un mensaje. Si realmente te amara, ¿no haría más tiempo para ti a pesar de su horario? Yo hago tiempo para las personas que me importan, sin importar cuán ocupada esté. Las fotos documentaron la participación de Camila en el desastre de mi apartamento. Recibos de una consulta de plomería en mi dirección, cuando debería haber estado en el trabajo, seguido de una factura de reparaciones para su propio baño con la misma fecha. Lo más perturbador eran los estados de cuenta bancarios que mostraban retiros pequeños pero regulares de una cuenta conjunta que nuestros padres habían establecido para nosotras años atrás. Había olvidado que la cuenta existía, raramente usándola, pero aparentemente Camila se había estado ayudando a sí misma con mi parte durante años. Hay más, dijo Isabela, desplazándose más. Ha estado haciendo cosas similares con algunos de los amigos de Andrés que pensó que eran una mala influencia para él. Y ha estado recolectando información sobre el negocio familiar. Eso fue lo que primero me hizo sospechar. Me sentí físicamente enferma, mirando la evidencia de la traición sistemática de mi hermana. Necesito copias de todo, dije. Isabela asintió. Ya lo he respaldado todo, pero Daniela, ten cuidado. Por lo que he visto, Camila es calculadora y no tiene problema lastimando a las personas que se interponen en su camino. Armada con esta evidencia inicial, comencé mi propia investigación metódica. Contacté a Ricardo, pidiendo reunirnos en persona. Inicialmente se negó, pero cuando mencioné que había visto correos entre él y Camila, aceptó tomar café en un lugar público. Nunca quise lastimarte, dijo, luciendo miserable al otro lado de la mesa. Camila siguió diciendo que probablemente me estabas engañando por tus largas horas en el hospital. Tenía todas estas preocupaciones sobre tu compromiso. Y en lugar de hablar conmigo al respecto, empezaste a acostarte con mi hermana. Ricardo tuvo la gracia de verse avergonzado. No comenzó físicamente hasta después de que rompimos, pero el affair emocional, sí. Eso comenzó antes. Ella siempre estaba ahí, siempre comprensiva sobre lo descuidado que pensaba que me sentía. Hizo que pareciera como si estuviera tratando de ayudar a nuestra relación, pero mirando hacia atrás, la estaba socavando desde el principio. ¿Cuándo terminó?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber. Unas semanas antes del compromiso, admitió. Dijo que necesitábamos calmarnos hasta después de que se comprometiera. Realmente me sorprendió ser invitado al compromiso. Como acompañante de una amiga inexistente, dije amargamente. Ricardo asintió. Dijo que sería una buena oportunidad para verte de nuevo, tal vez reconciliarnos. Ahora me doy cuenta de que probablemente quería lastimarte más teniéndome ahí.
Esta conversación confirmó lo que había comenzado a sospechar. El sabotaje de Camila fue más allá de solo unos pocos incidentes aislados. Era un patrón que probablemente había afectado más áreas de mi vida de las que aún me daba cuenta. Profundicé más, contactando a exnovios bajo el pretexto de conversaciones de cierre. 2 de ellos revelaron historias similares. Camila se había insertado en nuestras relaciones, siempre apareciendo solidaria mientras sutilmente plantaba semillas de duda. En el hospital, tuve una conversación franca con el doctor Ramírez sobre los rumores que me habían costado mi promoción. Confirmó que el origen se había rastreado hasta el doctor Castillo, quien había dejado la junta bajo circunstancias poco claras. Descubrimos algunas inconsistencias en sus afirmaciones, explicó cuidadosamente el doctor Ramírez. Por eso no tomamos medidas más severas contra ti, pero el daño a tu reputación ya estaba hecho. También supe que Andrés había estado completamente en la oscuridad sobre las acciones de Camila. Isabela se mantuvo en contacto, reportando que su hermano estaba luchando por reconciliar a la mujer con la que se había comprometido con la persona descrita en el discurso de Carmen. Llamó desde Los Roques, me dijo Isabela durante una de nuestras ahora regulares reuniones de café. Dijo que Camila ha estado en su teléfono constantemente, parece preocupada. Cuando le preguntó sobre lo que pasó en el compromiso, se echó a llorar, diciendo que su familia siempre ha estado celosa de su éxito y que tu madre está mentalmente inestable. ¿Y él la cree?, pregunté. Isabela suspiró. Quiere hacerlo, pero creo que está empezando a tener dudas, especialmente después de que le hice algunas preguntas puntuales sobre si ella alguna vez ha tratado de alejarlo de amigos o familia que no aprueba. Mientras reunía evidencia y armaba la magnitud de la manipulación de Camila, luché con emociones conflictivas. Parte de mí quería venganza pública inmediata, exponerla a todos de la forma en que había sido expuesta en el compromiso. Pero otra parte, tal vez la doctora en mí, quería entender por qué. ¿Qué llevaría a mi hermana a tal crueldad calculada contra alguien que solo la había apoyado? Mis sesiones de terapia con la doctora Ana Herrera se intensificaron durante este periodo. Lo que estás describiendo suena como más que simple rivalidad entre hermanas, observó durante una sesión particularmente difícil. ¿Qué te parece a ti?, pregunté, agotada por otra noche de sueño quebrado. Sin conocer a Camila no puedo hacer ningún diagnóstico, pero los patrones que describes, la manipulación, falta de empatía, escalada social calculada y socavamiento sistemático de rivales percibidos, son consistentes con ciertos trastornos de personalidad. Entonces, mi hermana es básicamente una sociópata, dije. La palabra se sintió extrema, incluso dado lo que ahora sabía. No dije eso, advirtió la doctora Herrera. Pero creo que entender las bases psicológicas podría ayudarte a procesar esta traición y decidir cómo seguir adelante. Seguir adelante. Esa era la pregunta que me mantenía despierta por las noches. ¿Cómo se ve seguir adelante después de descubrir que tu hermana ha estado tratando activamente de arruinar tu vida mientras pretendía amarte? ¿Quería justicia, venganza o simplemente entender por qué? Mientras julio se convirtió en agosto y Camila y Andrés regresaron de su luna de miel para establecerse en su nueva casa en el Hatillo, continué mi investigación silenciosa, construyendo un archivo comprensivo de evidencia. Estaba decidida a que cuando finalmente confrontara a mi hermana, no tendría espacio para negar o manipular su salida de la verdad. Lo que aún no me daba cuenta era que las raíces del comportamiento de Camila iban mucho más profundo de lo que imaginaba, hacia la misma fundación de nuestra estructura familiar y los secretos que nuestros padres habían guardado durante décadas. Para mediados de agosto, había acumulado evidencia sustancial del sabotaje sistemático de Camila hacia mi vida, pero aún no entendía por qué. ¿Qué llevaría a mi hermana a tal crueldad calculada? Para responder esta pregunta, comencé a investigar dinámicas familiares y trastornos de personalidad, pasando horas en la biblioteca médica del hospital durante mis descansos. Leí sobre sistemas familiares narcisistas donde un niño es elevado al estatus dorado, mientras otro se convierte en el chivo expiatorio. Aprendí sobre rasgos como la envidia patológica
y la falta de empatía que podrían explicar la habilidad de Camila para lastimarme mientras mantenía una fachada perfecta. Pero estas explicaciones clínicas, aunque informativas, se sentían incompletas. Tenía que haber más en la historia. Mi abuela Elena se convirtió en mi confidente durante este tiempo. Nuestras conversaciones nocturnas en su terraza se extendían hasta altas horas de la noche. Una de esas noches, mientras las chicharras cantaban en el jardín y el calor de agosto finalmente comenzaba a ceder, Elena compartió perspectivas que comenzarían a desenredar el misterio. Tu madre y su hermana tenían una relación similar, ¿sabes?, dijo, meciéndose suavemente en su silla de mimbre. Carmen siempre estuvo celosa de Beatriz, aunque lo ocultó mejor de lo que Camila lo hace. Esto era noticia para mí. Mamá tiene una hermana. Nunca la ha mencionado. Los ojos de Elena se ampliaron ligeramente. ¿No sabías sobre Beatriz? No han hablado en casi 30 años. No desde antes de que nacieras. Asumí que sabías. ¿Qué pasó entre ellas? Elena suspiró profundamente. Carmen se sintió opacada por Beatriz, quien era más dotada académicamente. Cuando ambas se enamoraron del mismo hombre, tu padre, y él eligió a Carmen, se aseguró de restregárselo. Luego, sistemáticamente volvió a su padre contra Beatriz, alegando que estaba tratando de sabotear su relación. Los paralelismos eran escalofriantes. ¿Estás diciendo que mi madre le hizo a su hermana lo que Camila me ha estado haciendo a mí? La historia a menudo se repite en las familias, dijo Elena silenciosamente, especialmente cuando los problemas subyacentes no se abordan. Esta revelación me envió a buscar entre álbumes familiares viejos y videos almacenados en el ático de Elena. Lo que encontré fue iluminador. Metraje de reuniones familiares que mostraba dinámicas sutiles que nunca noté cuando era niña. Mi madre consistentemente elogiando a Camila mientras encontraba pequeñas formas de socavarme. Camila observando y aprendiendo, su expresión calculadora incluso cuando era una niña pequeña. En un video particularmente revelador de una Navidad cuando yo tenía unos 12 años y Camila 9, recibí un kit de ciencias que había estado queriendo durante meses. Mi emoción era obvia mientras lo abría. La cámara luego pasó a Camila, quien miró directamente a nuestra madre con una ligera mueca de desaprobación. Carmen inmediatamente llamó la atención al regalo de Camila, un vestido de diseñador por el que no había mostrado mucho interés, haciendo que todos lo admiraran mientras mi kit de ciencias fue puesto a un lado, olvidado. Tu madre le enseñó a Camila que conseguir atención era un juego de suma cero, observó la doctora Herrera cuando describí estos descubrimientos durante nuestra sesión. Si tú estabas recibiendo atención positiva, significaba menos para ella. Entonces Camila aprendió a redirigir la atención hacia sí misma, o, más insidiosamente, a socavarte para que recibieras atención negativa o ninguna en absoluto. Armada con este nuevo entendimiento, decidí que era momento de confrontar a mi padre. Acordamos reunirnos en un restaurante tranquilo cerca de su oficina en el centro de Caracas, lejos de la influencia de mi madre. Germán Harris siempre había sido el pacificador en nuestra familia, un contador amable que evitaba el conflicto a toda costa. Papá, dije después de que pedimos, necesito saber la verdad sobre lo que ha estado pasando en nuestra familia, no solo con Camila, sino remontándome años atrás. Lucía incómodo, ajustando su corbata nerviosamente. Tu madre se salió de línea en el compromiso, Daniela. Había bebido demasiado champán. Para, interrumpí firmemente. He visto la evidencia. Correos, estados de cuenta, conversaciones con personas que Camila manipuló. Mamá estaba diciendo la verdad, y creo que tú lo sabes. Los hombros de mi padre se hundieron, y de repente lucía cada uno de sus 62 años. No sabía el alcance, dijo silenciosamente. Pero sí, sospeché que Camila no siempre era amable contigo. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Hiciste algo? Miró fijamente su vaso de agua. Tu madre y yo no siempre estamos de acuerdo en la crianza. Carmen puede ser contundente en sus opiniones. Era más fácil mantener la paz. Incluso a costa de tu hija.
No pude mantener el dolor fuera de mi voz. Es complicado, Daniela. Vaciló. Luego pareció llegar a una decisión. Hay algo que necesitas saber sobre Camila. Algo que podría explicar, aunque no excusar, algo de lo que ha pasado. Esperé, mi corazón latiendo. Camila no es mi hija biológica. La revelación me golpeó como un golpe físico. ¿Qué? Carmen tuvo una aventura temprano en nuestro matrimonio con mi ex socio comercial, Roberto Herrera. Cuando quedó embarazada, confesó, pero decidimos quedarnos juntos y criar a Camila como mía. Nadie más lo sabe excepto la hermana de Carmen, Beatriz, lo cual es parte de por qué tuvieron su ruptura. ¿Camila lo sabe? Negó con la cabeza. Nunca se lo dijimos, pero Carmen siempre ha sido sobreprotectora con ella, tal vez por culpa o miedo de que Camila de alguna manera sintiera que era diferente. Compensó favoreciéndola, y yo dejé que pasara. Esto explicaba mucho. La indulgencia excesiva de mi madre hacia Camila, la tensión familiar, la sensación de que reglas diferentes se aplicaban a nosotras. Pero no excusaba los actos de sabotaje. Papá, cualquiera que sean sus orígenes biológicos, Camila me ha estado lastimando deliberadamente durante años, y mamá y tú lo permitieron. Lo sé, dijo, luciendo genuinamente arrepentido. Te fallé, Daniela. Estaba tan enfocado en mantener la familia unida que no te protegí de la forma en que un padre debería hacerlo. Mientras continuamos hablando, aprendí más sobre la disfunción familiar que nos había moldeado a todos. La inseguridad y culpa de mi madre había creado un ambiente tóxico donde Camila era sobreindulgida, y se esperaba que yo entendiera y acomodara. La evitación de conflicto de mi padre había habilitado a ambas, y yo había internalizado el mensaje de que mis necesidades y sentimientos importaban menos que mantener la paz. Durante las siguientes semanas, mi relación con Isabela Mendoza se profundizó mientras ambas trabajamos para entender y documentar los patrones de comportamiento de Camila. Compartió preocupaciones sobre Andrés, mostrándome evidencia de que Camila ya había comenzado a manipular sus relaciones familiares y comerciales. Ha estado diciéndole que sus padres son demasiado controladores del negocio familiar, explicó Isabela durante una de nuestras reuniones, y que yo siempre he estado celosa de él como heredero aparente. Está causando tensión donde no había ninguna antes. Divide y conquista clásico, noté, reconociendo el patrón de mi propia experiencia. Mientras armaba las complejas dinámicas familiares que habían permitido el comportamiento de Camila, luché con cómo responder. La venganza tradicional se sentía hueca. No quería volverme como ella o perpetuar el ciclo de disfunción familiar. Pero tampoco podía permitir que continuara lastimando a la gente sin consecuencias. Durante un paseo otoñal por el Parque del Este con Elena, las hojas caídas crujiendo bajo nuestros pies, mi abuela proporcionó la perspectiva que necesitaba. La justicia no se trata de castigo, Daniela, dijo, enlazando su brazo con el mío. Se trata de verdad y consecuencias. Camila ha evitado las consecuencias naturales de sus acciones porque han estado ocultas. Tal vez lo más poderoso que puedes hacer es simplemente traer todo a la luz. Esta perspectiva cambió mi pensamiento. Mi objetivo no debería ser venganza, sino verdad. Romper el ciclo de secreto y manipulación que había envenenado nuestra familia por generaciones. Con esta claridad, comencé a desarrollar un plan comprensivo que expondría las acciones de Camila sin destruir vidas innecesariamente, incluida la suya. Ya no era la hermana ingenua que había estado conmocionada en una recepción de compromiso. Me estaba convirtiendo en una defensora de la verdad, decidida a terminar los patrones de disfunción que habían moldeado mi familia durante demasiado tiempo. Para septiembre, había regresado al trabajo en el Hospital Universitario de Caracas. Mi reputación se restauraba lentamente, mientras la verdad sobre las falsas alegaciones salía a la luz. El doctor Castillo había admitido difundir desinformación sobre mí, basada en lo que Camila le había dicho, y la junta del hospital emitió una disculpa formal. La promoción que había perdido me fue ofrecida de nuevo, y esta vez la acepté,
convirtiéndome en la cardióloga adjunta más joven en la historia del departamento. Mientras reconstruía mi vida profesional, continué documentando metódicamente todo relacionado con los engaños de Camila. Creé un archivo digital seguro con carpetas organizadas por categoría: sabotaje profesional, interferencia en relaciones, robo financiero y manipulación familiar. Cada incidente estaba respaldado por correos, mensajes de texto, estados de cuenta bancarios o testimonios de testigos, creando un cuerpo irrefutable de evidencia. En la superficie, presenté una fachada calmada y sanadora a mi familia. Comencé a asistir a las cenas dominicales otra vez en la casa de mis padres, donde Camila y Andrés a menudo estaban presentes. Sonreí apropiadamente, pregunté sobre su luna de miel y admiré su nueva casa cuando fui invitada a una inauguración en octubre. Para cualquiera observando, parecería que había superado el incidente del compromiso y estaba trabajando para reparar las relaciones familiares. Camila parecía aliviada por mi aparente perdón, aunque la atrapé observándome cuidadosamente cuando pensaba que no estaba mirando. Durante estas reuniones, noté señales preocupantes de que su matrimonio ya mostraba tensión. Andrés a menudo estaba callado, su sonrisa fácil reemplazada por una mueca pensativa. Camila dominaba las conversaciones, controlando sutilmente qué temas se discutían y frecuentemente hablando por su esposo. Andrés y yo pensamos que la empresa Hamilton debería expandirse internacionalmente, diría. O, Andrés y yo hemos decidido no asistir al crucero de aniversario de sus padres. Cada vez, Andrés daría una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Reconocí esa expresión. Yo misma la había usado durante años. La cena de Acción de Gracias se convirtió en una oportunidad estratégica para observar y registrar inconsistencias en las historias de Camila. Mi teléfono en mi bolsillo configurado para grabar, hice preguntas inocentes sobre su nueva vida. ¿Cómo va la planificación de la gala benéfica?, pregunté, pasándole la salsa de arándanos. Agotador, suspiró Camila dramáticamente. ¿El comité está tan desorganizado? Básicamente estoy haciendo todo yo sola. Más tarde, cuando Andrés mencionó estar impresionado por la eficiencia de la presidenta del comité, Camila pivoteó suavemente. Oh, sí, Diane es increíble. Le estaba diciendo a Daniela lo bien que hace que todo funcione. A lo largo de la comida, documenté al menos 5 contradicciones así, añadiéndolas a mi archivo creciente. Mientras tanto, mi relación con la familia Hamilton, particularmente la abuela de Andrés, Victoria, se desarrollaba de maneras inesperadas. Victoria, una mujer formidable de 80 años que había ayudado a construir el imperio inmobiliario Hamilton junto a su difunto esposo, había tomado interés en mí después del incidente del compromiso. «Me recuerdas a mí a tu edad», me dijo durante un encuentro casual, en una función benéfica del hospital en noviembre. Lo suficientemente inteligente para ver a través de las tonterías, lo suficientemente valiente para enfrentarlas. A través de Victoria, supe que Camila había comenzado a manipular las conexiones comerciales familiares de Andrés, sugiriendo que ciertos miembros de la Junta conspiraban contra él y que sus padres estaban considerando vender la empresa sin consultarlo. «Fabricaciones completas», dijo Victoria durante el té en su mansión en Altamira. Pero Andrés está empezando a creerle. Ha cancelado 3 cenas familiares el mes pasado y cuestionado la toma de decisiones de su padre por primera vez en su carrera. Con la ayuda de Isabela, trabajé silenciosamente para proteger el negocio familiar Hamilton de la interferencia de Camila, proporcionando a Victoria documentación de patrones similares del pasado de Camila. No se trataba de venganza, sino de prevención, detener el ciclo de manipulación antes de que más personas resultaran heridas. Para principios de diciembre, había consultado con Diana Morales, una abogada ética especializada en casos que involucraban impropiedad financiera, para entender mis opciones. Fui cuidadosa de enmarcar nuestras discusiones en términos hipotéticos al principio. Si alguien hubiera usado sistemáticamente la identidad y cuentas de otra persona para cometer fraude financiero durante varios años, ¿cuáles serían las ramificaciones legales?, pregunté durante nuestra primera reunión. Eso dependería de las cantidades involucradas y si la víctima quería presentar cargos, explicó Diana.
Podría variar desde procedimientos civiles para recuperar los fondos hasta cargos criminales de robo de identidad y fraude. Y si la víctima quería justicia, pero no necesariamente procesamiento criminal de un miembro de la familia. Diana me dio una mirada conocedora. Hay formas de asegurar consecuencias sin involucrar el sistema de justicia criminal. Una demanda formal de restitución, evidencia documentada compartida con las partes apropiadas y la amenaza de acción legal son a menudo efectivas. Con la guía de Diana, desarrollé un plan de 3 fases. Fase 1. Restauración profesional. Esto ya estaba en marcha con mi promoción reinstaurada y la limpieza de mi reputación profesional. Fase 2. Verdad familiar. Esto involucraría una exposición controlada de evidencia a miembros clave de la familia, dándoles la oportunidad de entender el panorama completo antes de cualquier revelación pública. Fase 3. Protección. Esta fase final se enfocaría en prevenir que Camila lastimara a la familia y los intereses comerciales de Andrés, mientras le ofrecía un camino hacia la responsabilidad que no necesariamente involucrara procesamiento legal. La decisión más difícil fue qué hacer sobre mi madre. A pesar de su revelación del compromiso, Carmen había tratado de retractarse desde entonces, alegando que había estado confundida o equivocada. Me había llamado repetidamente, pidiéndome que dejara las cosas pasar por el bien de la familia. Decidí darle una oportunidad de hacer las paces confrontándola con la evidencia que había reunido. Nos reunimos para almorzar en un restaurante tranquilo donde le mostré una pequeña muestra de la documentación. «Por esto dijiste lo que dijiste en el compromiso, ¿verdad?», pregunté mientras miraba los correos entre Camila y Ricardo. «Descubriste lo que estaba haciendo». Las manos de Carmen temblaron ligeramente mientras apartaba los papeles. «Encontré algunas cosas, sí. Pero Daniela, este es asunto familiar. Debería quedarse privado». ¿Privado? Camila deliberadamente trató de destruir mi carrera, mis relaciones, mi hogar. Ha estado robándome durante años y ahora está haciendo lo mismo con Andrés y su familia. Siempre ha necesitado más atención, más seguridad, dijo Carmen defensivamente. Si entendiera su trasfondo por lo que ha pasado... Sé que no es la hija biológica de papá, interrumpí. Él me lo dijo. Carmen palideció. No tenía derecho. Tenía todo el derecho. Así como yo tengo todo el derecho de exponer lo que Camila ha hecho. A menos que estés preparada para ayudarla a tomar responsabilidad y hacer enmiendas. La respuesta de mi madre fue decepcionante, pero no sorprendente. ¿Qué bien haría exponer todo esto? Solo desgarraría a la familia. ¿No puedes simplemente mantener tu distancia de ella y seguir adelante? Por mi bien. En ese momento, me di cuenta de que Carmen nunca priorizaría mi bienestar sobre el de Camila o su propia comodidad. La dinámica familiar estaba demasiado arraigada, la disfunción demasiado normalizada. Si el cambio iba a suceder, tendría que venir desde fuera del sistema. Lo siento, mamá, dije, reuniendo mi evidencia, pero no puedo seguir habilitando esto. Lo que pase después depende de Camila, no de mí. Mientras se acercaba la Navidad, hice preparativos finales para la reunión familiar, que serviría como escenario para la fase 2 de mi plan. La familia de Andrés había invitado a todos a su hacienda para la cena de Nochebuena. Territorio neutral, donde la verdad finalmente podría ser revelada. Entendía los riesgos de lo que estaba a punto de hacer. Las relaciones podrían alterarse o terminarse permanentemente, pero como la doctora Herrera me había ayudado a ver, las relaciones que pensé que tenía con mi hermana y madre nunca habían sido reales para empezar. Habían sido construidas sobre mentiras, manipulación y desigualdad. La noche antes de Nochebuena, Elena y yo nos sentamos junto a su chimenea, observando las llamas danzar mientras la lluvia caía suavemente afuera. ¿Estás segura de que estás lista para esto?, preguntó, sus ojos sabios estudiando mi cara. Lo estoy, respondí con una calma sorprendente. Ya no se trata de venganza, se trata de verdad, consecuencias
y finalmente liberarme de patrones que han lastimado a demasiada gente durante demasiado tiempo. Elena extendió su mano y apretó la mía. Eres más fuerte de lo que yo era a tu edad. Vi lo que Carmen les estaba haciendo a ustedes, niñas, pero no intervine lo suficientemente fuerte. No cometeré ese error otra vez. Mientras me fui a la cama esa noche, sentí una paz extraña descender. Mañana cambiaría todo. Pero por primera vez en mi vida, estaba lista para mantenerme en mi verdad sin importar las consecuencias. Nochebuena llegó con el clima perfecto del invierno caraqueño. Cielo despejado, temperatura fresca pero no fría, aire limpio después de las lluvias de la noche anterior. La hacienda Hamilton lucía como algo de una postal navideña con luces blancas elegantes, delineando la arquitectura colonial y coronas de pino adornando cada ventana. Llegué temprano, habiendo acordado con Victoria ayudar con los preparativos finales. Llevaba un vestido verde esmeralda simple pero elegante, mi cabello peinado en ondas sueltas, un contraste marcado con mi cola de caballo práctica usual. La Daniela que entró a esa casa no era la misma mujer que había estado conmocionada en el compromiso de su hermana 6 meses antes. «Te ves hermosa, querida», dijo Victoria, saludándome en el vestíbulo principal decorado con un árbol de Navidad de 4 metros, y notablemente calmada. «Considerando que he tenido meses para prepararme», respondí, entregándole la botella de vino que había traído. «No más sorpresas, solo verdad». Trabajamos juntas para organizar los asientos para la cena, colocando estratégicamente a los jugadores clave donde necesitaban estar. El padre de Andrés, Cristóbal, en un extremo de la mesa, Victoria en el otro. Andrés y Camila se sentarían en el medio de un lado con mis padres frente a ellos. Isabela estaría junto a Andrés, y yo me sentaría al lado de mi padre, diagonal a Camila, lo suficientemente cerca para mantener contacto visual, pero no directamente opuesta a ella. Mientras otros invitados comenzaron a llegar, mantuve un comportamiento agradable y relajado. Mi padre parecía nervioso, mi madre excesivamente alegre mientras repartía regalos perfectamente envueltos. Camila entró como una reina, llevando un vestido rojo de diseñador con Andrés siguiendo un paso detrás, luciendo incómodo en su suéter navideño. «Daniela», dijo Camila dándome besos en el aire, «me encanta el vestido. ¿Sara tuvo una liquidación?» El golpe familiar fue entregado con una sonrisa dulce. «Vintage, en realidad», respondí suavemente. «De la colección de la abuela». Atrapé el asentimiento aprobatorio de Victoria desde el otro lado de la habitación. A lo largo de la hora del cóctel, noté que Camila se volvía cada vez más tensa mientras observaba mis interacciones fáciles con la familia Hamilton. Isabela y yo compartimos varias conversaciones privadas, intercambiando miradas que claramente inquietaron a mi hermana. Andrés también pareció notarlo, observándonos con ojos curiosos mientras cuidaba una sola copa de whisky. La cena fue una obra maestra de tradición navideña. Pernil, pavo y todos los acompañamientos servidos en la porcelana antigua de la familia Hamilton. La conversación fluyó naturalmente, aunque noté a mi madre tratando repetidamente de dirigir la atención al trabajo benéfico reciente de Camila y alejándola de mi nueva promoción. «Daniela, cuéntanos sobre tu beca de investigación», instigó Victoria durante una pausa, contrarrestando efectivamente los esfuerzos de Carmen. Cristóbal estaba bastante impresionado cuando la mencioné. Mientras se servía el postre, el famoso pie de manzana de Elena junto al pudín de ciruelas tradicional de Victoria, Victoria tocó suavemente su copa de cristal. «Antes de terminar nuestra comida, me gustaría sugerir que intercambiemos un regalo especial cada uno esta noche, guardando el resto para mañana. En mi familia, siempre abríamos un regalo en Nochebuena». Hubo murmullos de acuerdo, y el mayordomo de Victoria trajo un carrito con una selección de paquetes envueltos. «Empezaré yo», dijo Victoria, tomando una caja de tamaño mediano envuelta en papel plateado. «Esto es para todos nosotros realmente, pero Daniela hará los honores de abrirlo». Sentí los ojos de Camila taladrándome mientras Victoria colocaba la caja en mis manos. Con calma deliberada,
La desenvolví para revelar una laptop elegante. Gracias, Victoria. Pero no entiendo, dije, actuando mi parte. No es solo cualquier laptop, querida. Contiene una presentación especial. Mi regalo a esta familia es la verdad. La voz de Victoria era gentil pero firme mientras se dirigía a la mesa. Daniela ha preparado algo que creo que todos necesitan ver. Abrí la laptop, que ya estaba conectada al sistema de proyección oculto del comedor. Con un solo clic, las luces se atenuaron ligeramente y una pantalla descendió de un compartimiento oculto en el techo. Andrés lucía sorprendido. Claramente, su abuela había actualizado su sistema audiovisual sin mencionarlo. «¿Qué es esto?», exigió Camila, su voz tensa. «Solo mira», dije, haciendo contacto visual con ella por primera vez esa noche. La presentación comenzó con un título simple: Un patrón de comportamiento. Lo que siguió fue una exhibición metódicamente organizada de evidencia, comenzando con los incidentes más tempranos documentados del sabotaje de Camila y progresando cronológicamente a través de los años. Narré con calma mientras correos, estados de cuenta bancarios, mensajes de texto y conversaciones grabadas aparecían en la pantalla. Esto es de 2019, cuando Camila comenzó a interferir con mi relación con Eduardo Morales. Aquí está diciéndole que yo estaba viendo a alguien más, mientras simultáneamente me decía que él me había sido infiel. La familia observó en silencio atónito, mientras la evidencia se acumulaba. Mi padre lucía cada vez más enfermo, mientras mi madre tenía la cara rígida con negación. Andrés miraba la pantalla con creciente horror, ocasionalmente volteando hacia su esposa, cuya expresión había transformado de indignación a cálculo, a rabia apenas contenida. Esta sección documenta el sabotaje sistemático de mi carrera médica. Continué mostrando la correspondencia entre Camila y el doctor Castillo. Gracias a la intervención del doctor Ramírez, pude restaurar mi reputación profesional, pero el daño pudo haber sido permanente. Cuando llegué a la evidencia del robo financiero, mostrando años de pequeños retiros de nuestra cuenta compartida, que sumaban más de $40,000, Camila finalmente explotó. «Esto es ridículo. Siempre has estado celosa de mí, y ahora estás fabricando evidencia, porque no puedes soportar que yo esté felizmente casada y exitosa». Permanecí calmada. Cada documento puede ser verificado independientemente. Los estados de cuenta son reales. Los correos pueden ser autenticados. No he fabricado nada, Camila. «Andrés, nos vamos», declaró Camila levantándose abruptamente. «No voy a sentarme aquí y ser atacada por mi hermana perturbada en Nochebuena». Pero Andrés no se movió. «Siéntate, Camila», dijo silenciosamente. «Quiero ver el resto». La evidencia más condenatoria vino al final. Documentación de la reciente manipulación de Camila del negocio familiar Hamilton. Correos a miembros de la Junta, sugiriendo que el padre de Andrés estaba considerando vender sin consultar a su hijo. Mensajes a la madre de Andrés, cancelando compromisos familiares en su nombre sin su conocimiento. Investigaciones financieras sobre la estructura del fideicomiso familiar Hamilton. Mientras la presentación concluyó, hubo un momento de completo silencio antes de que Victoria hablara. «He conducido mi propia investigación», dijo, su voz firme a pesar de su edad. «Todo lo que Daniela ha presentado es consistente con lo que encontré. Camila ha estado intentando crear división en nuestra familia, justo como lo hizo en la suya». «Eso no es cierto». La voz de Camila había tomado un tono desesperado. «Daniela siempre ha estado celosa de mí. Mamá, díselos». Todos los ojos se volvieron hacia Carmen, quien parecía encogerse en su silla. «Camila siempre ha necesitado atención extra», comenzó débilmente. «Para allá, Carmen». Mi padre interrumpió con firmeza inesperada. «No más excusas». Lo que pasó después aturdió a todos. Isabela se levantó y caminó hacia la laptop, insertando una pequeña memoria USB. «Hay una pieza más de evidencia que todos deberían escuchar». La grabación que sonó era una conversación entre Camila y mi madre, claramente tomada sin su conocimiento. Fechada apenas 2 semanas después del compromiso, la voz de Camila llenó la habitación.
No puedo creer que dijeras eso en mi compromiso. Después de todos estos años de ayudarme, de repente te crece una conciencia. Estaba molesta, respondió la voz grabada de Carmen. Prometiste que pararías después de casarte con Andrés, pero entonces descubrí sobre las investigaciones del fideicomiso Hamilton. Eso es diferente. Andrés merece saber lo que su familia realmente está planeando. Además, Daniela se lo tenía merecido. Siempre actuando tan perfecta, tan superior a todos. Lo del consejo del hospital fue divertido. ¿Viste su cara cuando la pasaron por alto para esa promoción? La risa de Carmen grabada sonó pesada con resignación. Solo ten más cuidado. Si tu padre alguna vez descubriera todo lo que has hecho, él no es mi padre real de todos modos, así que no me importa lo que piense. La risa de Camila era escalofriante en su frialdad. La grabación terminó, y la habitación explotó en caos. Camila se lanzó hacia la laptop, pero Andrés la detuvo del brazo. No, dijo, su voz más fría de lo que jamás la había escuchado. Se acabó, Camila. Mi madre había enterrado su cara en sus manos, mientras mi padre se sentaba rígidamente erecto, su expresión una máscara de dolor y resolución. ¿Cuánto tiempo has sabido?, exigió Camila, volviéndose hacia mí con odio en sus ojos. ¿Sobre tu sabotaje? Meses. ¿Sobre que no eres la hija biológica de papá? Desde agosto. Pero eso no es por lo que estoy haciendo esto. La biología no importa. Lo que has hecho sí importa. Victoria se levantó, su porte regio comandando atención a pesar de su edad. Creo que sería mejor si Camila se fuera ahora. Cristóbal, por favor haz que William traiga el carro. No pueden echarme, protestó Camila. Andrés, diles. Pero Andrés ya se estaba quitando su anillo de matrimonio. Me quedaré con mis padres esta noche. Mi abogado te contactará después de las fiestas sobre los procedimientos de separación. No puedes hacer esto. Soy tu esposa. Un matrimonio construido sobre mentiras no es un matrimonio en absoluto, dijo Andrés silenciosamente. No sé quién eres realmente, pero sé que no puedo pasar mi vida contigo. Mientras Camila era escoltada fuera de la habitación, aún protestando su inocencia, a pesar de la evidencia irrefutable, Carmen intentó seguirla. «Quédate, Carmen», dijo mi padre firmemente. «Tenemos mucho de qué hablar como familia». El resto de la noche fue sombrío pero catártico. Andrés se disculpó conmigo por no ver la verdadera naturaleza de Camila antes. Mi padre se disculpó por años de habilitar comportamiento. Victoria me agradeció por proteger los intereses comerciales de su familia. Solo mi madre permaneció en negación, alternando entre defender a Camila y culparme por exponer asuntos familiares públicamente. Esto no se hizo por venganza. Expliqué al grupo mientras nos movíamos a la sala, dejando la evidencia mostrada en la mesa del comedor. Se trató de romper un ciclo que ha lastimado a demasiada gente durante demasiado tiempo. Elena, quien había estado silenciosamente observadora toda la noche, finalmente habló. «Carmen, le hiciste lo mismo a tu hermana que Camila le hizo a Daniela. La diferencia es que Daniela eligió romper el patrón en lugar de perpetuarlo». Mientras la noche llegaba a su fin con planes hechos para más discusiones después de las fiestas, sentí una liberación abrumadora. La verdad finalmente había salido, y aunque las consecuencias continuarían desarrollándose, la carga del secreto había sido levantada. Rechacé la invitación de Victoria de quedarme la noche, eligiendo regresar a la casa de Elena. Mientras me preparaba para irme, Andrés se acercó a mí privadamente. «Gracias», dijo simplemente. Habrían pasado años antes de que lo viera por mi cuenta, si es que alguna vez lo veía. «Lamento que tuviera que pasar de esta manera», respondí sinceramente. Negó con la cabeza. «No lo lamentes. Es mejor 6 meses de verdad dolorosa que una vida de mentiras cómodas». Mientras manejé por las calles lluviosas de Caracas hacia Altamira, reflexioné sobre lo diferente que había resultado esta Nochebuena de cualquiera que pudiera haber imaginado un año atrás. La familia que había conocido había cambiado irrevocablemente. Pero tal vez ahora había una oportunidad de construir algo más saludable de las ruinas.
6 meses después de esa fatídica Nochebuena, el verano había regresado a Caracas, trayendo consigo nuevo crecimiento y sanación inesperada. La temprana mañana de junio me encontró en mi nueva oficina en el Hospital Universitario de Caracas, la placa en la puerta leyendo doctora Daniela Herrera, jefe de investigación cardiológica. La promoción que una vez me había sido negada había sido superada por una posición aún más prestigiosa, liderando un estudio innovador sobre regeneración cardíaca después de infartos. Los últimos 6 meses habían traído tremendo cambio profesional y personal. Mi trabajo había florecido sin el constante socavamiento de Camila. Mis colegas, ahora conscientes de lo que había pasado, se habían unido a mi alrededor con apoyo y oportunidades de colaboración. El doctor Ramírez se había convertido en un mentor, guiando mi investigación y alentándome a publicar hallazgos que ahora ganaban reconocimiento en la comunidad médica. Más sorprendente fue mi vida personal. El doctor Miguel Fernández, un neurocirujano que me había defendido ante la junta del hospital durante las falsas alegaciones, me había invitado a cenar en enero. Lo que comenzó como apreciación colegial había crecido en algo más profundo. A los 35, Miguel era reflexivo y directo, sin ninguno de los juegos que había experimentado en relaciones pasadas. Estábamos tomando las cosas lentamente, pero por primera vez en años, me sentía segura en una conexión romántica. Mi situación de vivienda también había cambiado. Con mi carrera en bases sólidas, había comprado una pequeña casa colonial cerca del vecindario de Elena en Altamira. Mi abuela, ahora de 84 años, pero aún aguda como siempre, había decidido vender su casa más grande y mudarse a mi apartamento de invitados, dándonos a ambas independencia, mientras permanecíamos lo suficientemente cerca para té diario y conversación. El paisaje familiar se había alterado dramáticamente. El divorcio de Andrés de Camila había sido finalizado en tiempo récord, expedito por la montaña de evidencia y el comportamiento cada vez más errático de Camila cuando se enfrentó con la verdad. La familia Hamilton había protegido sus intereses comerciales, removiendo a Camila de cualquier posición de influencia y conduciendo una auditoría completa para asegurar que no se hubiera hecho daño duradero. Mi padre, Germán, había sorprendido a todos encontrando su voz después de décadas de aquiescencia. Se había mudado de la casa familiar en febrero, alquilando un apartamento en el centro, mientras él y Carmen intentaban terapia matrimonial. Su futuro permanecía incierto, pero había establecido límites claros por primera vez en su relación. El viaje de Carmen había sido más complicado. Inicialmente, había duplicado la defensa de Camila, acusándome de exagerar y manipular evidencia. Pero mientras más verdad salía a la luz, incluyendo detalles de los comentarios despectivos de Camila sobre ella a sus espaldas, Carmen había sido forzada a confrontar su propio papel en crear la dinámica familiar. Nuestra relación permanecía tensa, limitada a almuerzos ocasionales donde las conversaciones se mantenían cuidadosamente neutrales. El desarrollo más inesperado había venido en abril cuando recibí un correo de Camila. Después de la exposición de Nochebuena, había desaparecido de Caracas, reportadamente quedándose con amigos en Miami. Su mensaje fue breve pero impactante. He estado en terapia durante 3 meses. Mi doctor piensa que tengo trastorno narcisista de personalidad. No sé si lo creo, pero lo estoy intentando. Si estás dispuesta a hablar, me gustaría tratar de entender qué pasó entre nosotras. C. Después de consulta con la doctora Herrera y consideración cuidadosa, había respondido cautelosamente, abierta a la posibilidad de sanación, pero requiriendo responsabilidad como prerequisito. Habíamos intercambiado algunos mensajes desde entonces, cada uno revelando una Camila que nunca había conocido, vulnerable, incierta y posiblemente por primera vez, honesta. Habíamos acordado reunirnos en persona la siguiente semana con nuestros terapeutas presentes para comenzar lo que sería indudablemente una conversación larga y difícil sobre nuestro pasado compartido y si alguna forma de relación era posible en el futuro. La terapia familiar también había comenzado, revelando las raíces de disfunción que se extendían generaciones atrás. Nuestra abuela materna, resultó, había jugado favoritos con sus hijas, justo como Carmen había hecho con nosotras, creando un patrón de competencia y resentimiento que había envenenado a ambas generaciones.
Carmen estaba lenta, dolorosamente comenzando a reconocer su papel y el daño que había causado. En una cálida noche de domingo en junio, organicé una pequeña cena en mi nuevo hogar. La mesa en mi patio trasero estaba puesta para 6. Elena, Isabela, quien se había convertido en una amiga cercana, Miguel, el doctor Ramírez y su esposa Lucia, y yo. Estas personas representaban mi familia elegida, las conexiones de apoyo que había construido mientras me liberaba de dinámicas tóxicas. Mientras disfrutábamos postre y café bajo luces de cuerda en el crepúsculo que se acercaba, me encontré reflexionando sobre el viaje del último año. Me gustaría hacer un brindis, dije, levantando mi copa. La conversación se calmó mientras mis invitados volvían caras atentas hacia mí. Por la hija que aprendió que la familia se define por amor y verdad, no por sangre y secretos. Los ojos de Elena brillaron con lágrimas no derramadas mientras reconoció las palabras. Una recuperación del brindis de bodas de mi madre que había comenzado todo este viaje. La siguiente mañana, recibí una notificación sobre la próxima aparición en corte de Camila para restitución financiera relacionada a los fondos que había tomado de nuestra cuenta compartida. Mi abogada me había aconsejado asistir, pero después de consideración cuidadosa, rehusé. Mi presencia no era necesaria para que se sirviera justicia, y mi energía estaba mejor gastada construyendo mi nueva vida que revisitando el dolor del pasado. Mientras cerré mi laptop y me preparé para mi día en el hospital, pensé sobre las generaciones de mujeres en mi familia que habían estado atrapadas en ciclos de favoritismo, competencia y resentimiento. Por primera vez en nuestra historia familiar, ese ciclo había sido roto. El costo había sido alto, relaciones dañadas o perdidas, verdades dolorosas expuestas, pero la libertad del otro lado valía la pena. La venganza verdadera, había llegado a entender, no se trataba de exponer a Camila o verla castigada. Se trataba de liberarme de dinámicas tóxicas y crear una vida definida por conexiones auténticas en lugar de manipulación y engaño. La victoria final no fue ganar contra mi hermana, sino rehusarme a jugar un juego que no tenía ganadores reales, solo grados variables de pérdida. Mientras el verano florecía en Caracas, también lo hizo mi convicción de que el futuro sería diferente del pasado. El viaje de sanación había apenas comenzado para mí y para mi familia. Pero por primera vez, estábamos caminando en la luz de la verdad en lugar de las sombras de secretos. 3 meses después, en una tarde calurosa de septiembre, me senté en el consultorio neutral de la doctora Herrera, esperando la llegada de Camila para nuestra primera conversación cara a cara desde Nochebuena. Cuando entró, apenas la reconocí. El cabello perfectamente peinado había sido reemplazado por un corte simple. El maquillaje elaborado por un rostro limpio que mostraba ojeras y líneas de estrés. Por primera vez en mi vida, Camila lucía humana. «Gracias por venir», dijo, su voz más suave de lo que recordaba. «Gracias por finalmente estar dispuesta a ser honesta», respondí. Lo que siguió fueron 2 horas de la conversación más difícil y reveladora que habíamos tenido. Camila admitió años de manipulación, explicó las inseguridades y celos que la habían impulsado, y por primera vez, se disculpó sin excusas o justificaciones. No fue una reconciliación instantánea. La confianza, una vez rota tan completamente, no se repara fácilmente. Pero fue un comienzo. El primer paso hacia la posibilidad de que algún día pudiéramos tener una relación basada en verdad mutua en lugar de dinámicas de poder tóxicas. Mientras salí de esa sesión al atardecer dorado de Caracas, respiré profundamente el aire tropical. La ciudad se extendía ante mí, llena de posibilidades. Por primera vez en mi vida adulta, el futuro no estaba ensombrecido por secretos familiares o sabotaje oculto. Era mío para crear, construir sobre una fundación de verdad y conexiones auténticas. La verdad había prevalecido, no a través de venganza, sino a través del coraje de enfrentar realidades difíciles y elegir sanación sobre perpetuar patrones dañinos. Y mientras el sol se ponía sobre el valle de Caracas, supe que finalmente era libre para convertirme en la persona que siempre había estado destinada a ser, sin las sombras del pasado familiar definiéndome.
La historia de traición de mi familia había terminado. Mi historia de transformación apenas comenzaba.